Bel Ami, de Guy de Maupassant. Primera parte. 1. Cuando la cajera le hubo entregado el sobrante de su moneda de 5 francos, Jorge Duroy salió del restaurante, engreído por naturaleza y por jactanciosa afectación de antiguo suboficial, empinó el talle, se atusó el bigote con un gesto marcial que era característico y echó sobre los comensales rezagados una rápida mirada circular, una de esas miradas de ave de presa del hombre que se sabe buen mozo. Las mujeres levantaron la cabeza hacia él. 3 obreritas, una profesora de música de edad mediana, peinada con desaliño, tocada con un sombrero polvoriento y que vestía un traje de mal gusto, y 2 burguesas con sus maridos, parroquianos habituales de aquel figón de cubiertos a precio fijo. Cuando se halló en la acera, Duroy se detuvo un momento, indeciso, como preguntándose qué haría. Era el 28 de junio y para terminar el mes le quedaban en el bolsillo 3 francos y 40 céntimos, exactamente lo que representaban 2 almuerzos sin cenas o 2 cenas sin almuerzo, a opción. Como las comidas del mediodía le costaban 1 franco y 10 céntimos y las cenas 1 franco y 50, pensó que si se contentaba con los almuerzos aún le quedaría un remanente para 2 colaciones de pan y salchichón y un par de vasos de cerveza en el boulevard. Era este su mayor dispendio y el mayor placer de sus noches, y tomando Notre Dame de Lorette se echó a andar calle abajo. Marchaba como en el tiempo en que vestía el uniforme de suboficial, saliente el pecho, un poco arqueadas las piernas, como si acabara de descender del caballo. Avanzaba bruscamente por la calle atestada de transeúntes, abriéndose paso a fuerza de hombros, a trueque de no desviarse de su camino. Llevaba la deslucida chistera un poco ladeada y taconeaba fuertemente. Tenía el aire de desafiar a alguien, a los transeúntes, a las casas, a la ciudad entera, porque sí, por simple alarde de bravo soldado descendido a la condición de civil. Aunque vestía un traje de confección de 60 francos, mostraba cierta elegancia, llamativa y un poco vulgar sin duda, pero innegable. Alto, bien formado, rubio, de un rubio castaño levemente rojizo, enhiesto el bigote que parecía espumar sobre el labio, azules de un claro azul, las pequeñas y vivas pupilas, naturalmente rizado el cabello, partido en 2 por una raya en mitad del cráneo, parecía el libertino de una novela por entregas. Era una de esas noches de verano en que el aire falta en París. La ciudad ardiente, como una estufa, parecía sudar. Los sumideros exhalaban por sus bocas de granito su fétido aliento y las cocinas de los subsuelos echaban a la calle a través de sus bajas ventanas la pestilencia de las aguas sucias y de las salsas en descomposición. Los porteros, en mangas de camisa y horcajadas sobre sillas de paja, fumaban sus pipas frente a las puertas cocheras y los viandantes, agobiados por el calor, desfilaban lentamente, sombrero en mano. Cuando Jorge Duroy llegó al bulevar se detuvo nuevamente indeciso. ¿Qué hacer? Hubiera querido ganar los Campos Elíseos y la avenida del Bois de Boulogne para gozar de un poco de aire fresco bajo la fronda, pero sentía al mismo tiempo el deseo de una aventura galante. ¿Cómo se presentaría? No podía imaginarlo, pero la esperaba desde hacía 3 meses, todos los días, todas las noches. Entretanto, gracias a su gallarda apostura, robaba de cuando en cuando, aquí o allá, un poco de amor, pero seguía esperando algo más, algo mejor que eso. Exhausto el bolsillo y ardiente la sangre, encendíase el contacto de las busconas que en las esquinas, al pasar a su lado, le susurraban «¿Vamos, Rico?», pero no pudiendo pagarles, no se atrevía a seguirlas. Además, esperaba otra cosa, caricias menos vulgares, besos menos fáciles. Le agradaban, sin embargo, los lugares frecuentados por las mujeres públicas, sus bailes, sus cafés, sus calles. Le era grato codearse y conversar con ellas, tutearlas, aspirar sus enervantes perfumes, sentirse cerca de ellas. Después de todo eran mujeres, mujeres de amor. No las despreciaba de ningún modo, como ese desprecio innato de los hombres de familia. Volvió hacia la Magdalena y se mezcló a la multitud agobiada por el calor. Los grandes cafés atestados de parroquianos desbordaban sobre las aceras, a la viva claridad de las escaparates con su público de bebedores. Frente a estos, en mesitas cuadradas o redondas, los vasos contenían líquidos rojos, amarillos, verdes, oscuros, todos de todos los matices, y en las jarras se veían brillar los transparentes trozos de hielo que refrescaban el agua pura y diáfana. Duroy había minorado el paso, y el deseo de beber le sacaba la garganta. Sentía una sed ardiente, una sed de noche de estío, y pregustaba la deliciosa sensación de las bebidas frescas corriéndole por el paladar. Pero si bebía un par de box en la noche, adiós el frugal almuerzo del día siguiente, y harto conocía él las largas horas de hambre de los fines de mes.
Es necesario que me aguante hasta las 10, se dijo, y entonces tomaré mi bock en el americano. Es una fatalidad, pero no me queda más remedio que resignarme a aguantar esta tremenda sed. Y miraba con sorda cólera como a enemigos a todos aquellos hombres sentados alrededor de las mesas y que podían beber cuanto quisieran. Pasaba frente a los cafés con aire arrogante y ufano, y de un golpe de vista, por el aspecto y la indumentaria, calculaba el dinero que cada uno de los parroquianos podía tener en el bolsillo, y se sentía lleno de indignación contra toda esa gente tranquilamente sentada. A buen seguro que si se las registrara no habría una sola de esas personas que no tuviera en los bolsillos monedas de oro, de plata, de cobre. Suponiendo un centenar de personas y un promedio de un par de luises cada una, serían 4.000 francos. 4.000 francos, una fortuna. Los muy marranos, pensaba. Si hubiese atrapado a uno de aquellos desconocidos en una oscura encrucijada, le habría retorcido el pescuezo sin el menor escrúpulo, como lo hacía en los días de las grandes maniobras con los volátiles de los campesinos. Evocaba sus años de África, cuando en los pequeños puestos del sur hacía víctimas de sus expoliaciones a los míseros nativos, y una cruel y plácida sonrisa asomaba a sus labios al recuerdo de una correría que había costado la vida de 3 árabes de la tribu de los Alán, y que le valiera a él y a sus camaradas 20 gallinas, 2 carneros y cierta cantidad de oro, amén de un renovado motivo de risa durante 6 meses. Jamás pudo darse con los culpables, aunque la verdad es que tampoco se los buscó con mucho empeño, pues el nativo era considerado, en cierto modo, como la presa natural del soldado. En París era otra cosa, no se podía merodear tranquilamente con el sable en la cintura y el revólver en la mano, al margen de la justicia y en plena libertad. Sentía bullir en su corazón los instintos del soldado abandonado en tierra conquistada, ciertamente echaba de menos sus 2 años de desierto, lástima no haberse quedado allá. El regreso había sido para él una esperanza de prosperidad, y he aquí que ahora. Revolvía la lengua dentro de la boca con un leve chasquido, como queriendo constatar que tenía realmente seco el paladar. Mientras la multitud se deslizaba a su alrededor, extenuada y lenta, seguía discurriendo. ¡Cuánta gentuza! Y pensar que todos estos imbéciles tienen dinero en el bolsillo. Y silbando un aire popular proseguía su marcha sin preocuparse de llevar por delante a quienes le obstruían el paso. Los hombres se volvían hacia él, agresivos, y las mujeres refunfuñaban. ¡Qué grosero! ¡Vaya una bestia! Pasó de largo al frente al vodevil y se detuvo al llegar al café americano, preguntándose, torturado por la sed, si tomaría ya su boc. Antes de decidirse, consultó la hora en los relojes luminosos instalados en medio de la calzada. Eran apenas las 9:15, y él se conocía muy bien. En cuanto el vaso de cerveza estuviese frente a él, se lo zamparía de un trago. ¿Qué haría luego? Hasta las 11 de la noche. Siguió andando. Iré hasta la Magdalena, se dijo, y volveré sin mucha prisa. Al llegar a la esquina de la plaza de la Ópera se cruzó con él un hombre joven y corpulento, cuya cara recordaba vagamente haber visto en alguna parte. Lo siguió hurgando entre sus recuerdos y preguntándose ¿dónde diablos he visto a este individuo? Buscaba y rebuscaba en vano, cuando de pronto, por un singular fenómeno de la memoria, ese mismo individuo apareció en su imaginación menos gordo, más joven, vestido con uniforme de húsar. «Vaya, hombre», exclamó en voz alta, «pero si es Forestier». Y apurando el paso se acercó a él y le dio un golpecito amistoso en el hombro. El otro se volvió mirándolo de hito en hito. «Usted dirá, caballero». «Durois». Durois se echó a reír. «¿Cómo? ¿No me reconoces?» «No. Jorge Durois, del 6 de Húsares». Forestier le tendió cordialmente ambas manos. «Mi querido Durois, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo te va?» «Muy bien. ¿Y a ti?» «No muy bien. Figúrate que tengo el pecho a la miseria. De cada 12 meses me paso 6 tosiendo, a raíz de una bronquitis que atrapé al año de regresar a París, hace ya 4. Pues no parece, tienes un aspecto inmejorable, de plena salud. Forestier, tomando del brazo a su antiguo camarada, le habló de su enfermedad, le contó las consultas, las opiniones y los consejos de los médicos, lo difícil que resultaba seguir los tratamientos que le prescribían. Le habían indicado pasar el invierno en el mediodía, pero ¿cómo hacerlo? Se había casado y tenía conquistada en el periodismo una situación que le era necesario cuidar y defender. Dirijo la sección política en La Vie Française, hago crónica del Senado en la sección parlamentaria de Salud y de cuando en cuando crónicas literarias para Planet. Como ves, me he abierto camino. Durois lo miraba sorprendido. Lo encontraba muy cambiado físicamente, en plena madurez. Tenía el aspecto, el aire, los modales de un hombre aplomado, seguro de sí mismo, y el abdomen de un hombre que come bien. En otros tiempos era delgado, seco, tarambana, fanfarrón, alborotador, exaltado.
En pocos años París lo había transformado por completo, convirtiéndolo en un hombre formal y obeso, con algunas canas en las sienes, pese a que solo tenía poco más de 27 años. ¿Qué programa tienes?, preguntó Forestier. Ninguno, respondió Duroy. Daba unas vueltas antes de irme a la cama. Acompáñame entonces hasta la Vieux Francais. Corregiré unas pruebas y después tomaremos juntos un vaso de cerveza. De mil amores. Se pusieron a andar tomados del brazo, con esa fácil familiaridad que subsiste siempre entre compañeros de colegio y camaradas de cuartel. ¿Qué haces en París?, preguntó Forestier. Duroy se encogió de hombros. No sé qué decirte. Morirme de hambre, simplemente. Cuando me licenciaron resolví venirme aquí en busca de fortuna, o acaso por el deseo de vivir en París. Y aquí me tienes. Desde hace 6 meses estoy oficinista en la administración de los ferrocarriles del norte, con la miseria de 1500 francos al año. De montre, exclamó Forestier. La verdad que no es mucho. ¿Qué quieres que haga? No he podido conseguir otra cosa. Soy solo, no conozco a nadie, no tengo de quién valerme. Me sobra voluntad, pero me faltan medios. Forestier lo miró de arriba abajo, como hombre experto a quien le basta un vistazo para juzgar a otro. Luego, con tono de convicción, dictaminó: Convéncete, querido. Aquí todo es cuestión de audacia, de aplomo. Para un hombre astuto resulta más fácil llegar a ministro que a jefe de oficina. El que no está en pedir, sino en imponerse. ¿Cómo diablos no has podido conseguir nada mejor que ese empleíto? He buscado por todas partes, sin encontrar otra cosa, respondió Duroy. Pero en este momento tengo en vista algo mejor. Me han ofrecido un puesto de profesor en la escuela de equitación Pellerin. Me darían por parte baja 3000 francos. Forestier lo detuvo en seco. No, hombre, no hagas eso. Sería una estupidez. Aunque te dieran 10.000 francos, arruinarías de golpe tu porvenir. En tu oficina estás escondido, por lo menos. Nadie lo sabe ni te conoce. Si te sientes con fuerzas, puedes dejarle y tentar carrera por otro lado. Pero si te haces maestro de equitación, te inhibirás voluntariamente para siempre. Sería lo mismo que si fueras maître de hotel en una casa donde todo París va a comer. Después de haber dado lecciones de equitación a los hombres de la buena sociedad de sus hijas, jamás podrían acostumbrarse a ver en ti a un igual. Hizo una breve pausa y luego de reflexionar le preguntó: ¿Eres bachiller? No, fracasé 2 veces. Bien, eso no tiene importancia. Desde que has hecho los estudios, si se habla de Cicerón o de Tiberio, saber poco más o menos de quién se trata. Poco más o menos, sí. Basta eso. Nadie sabe más, excepción hecha de una veintena de imbéciles que no sirven para cosa de provecho. Bah, después de todo, no es difícil hacerse pasar por informado. La cuestión está en no dejarse atrapar en flagrante delito de ignorancia. Uno maniobra, esquiva la dificultad, sortea el obstáculo y apabulla a los otros valiéndose de un diccionario. Los hombres tienen la torpeza del pato y la ignorancia de la carpa. Hablaba con tranquilidad y la suficiencia de quien conoce muy bien la vida y sonreía mirando el desfile de la multitud. De pronto empezó a toser y tuvo que detenerse hasta que pasara el acceso. Luego, con desánimo, retomó la palabra. Es una fatalidad no poder desembarazarme de esta maldita bronquitis. Y estamos en pleno verano. No hay más remedio. Este invierno tendré que ir a Menton, aunque me cueste un sacrificio. Lo primero es la salud. Al llegar al boulevard Poissonnier, se detuvieron ante una gran puerta vidriera, en ambas hojas de la cual, a manera de cartelera, se exhibían las planas de un periódico que 3 personas se habían parado a leer. Sobre dicha puerta, en grandes caracteres que los mecheros de gas iluminaban a fuego, se destacaba un anuncio: La Vieux Francais. Los transeúntes, al pasar de súbito bajo el reguero luminoso que reflejaban esas 3 palabras resplandecientes, se mostraban por un instante con neta precisión, como la plena luz del día, para perderse de inmediato entre las sombras. Forestier empujó la puerta. «Pasa», dijo a su amigo. Duroy lo siguió. Subió una escalera lujosa y sucia que se veía desde la calle y llegó a una antesala donde había 2 ordenanzas que saludaron a su acompañante. Finalmente se detuvo en una especie de sala de espera, polvorienta y maltrecha, tapizada con terciopelo de un verde descolorido, lleno de manchas y acribillado de agujeros, como si lo hubiesen roído los ratones. «Siéntate», dijo Forestier, «y espérame 5 minutos», y desapareció por una de las 3 puertas que daban a ese gabinete. Un olor extraño, particular, indefinible, el olor de las salas de redacción flotaba allí. Duroy permaneció inmóvil, un poco intimidado y, más que nada, sorprendido. De tanto en tanto cruzaban ante él hombres atareados, que entraban por una de las puertas y se marchaban por otra, sin darle siquiera tiempo de mirarlos. Unas veces eran muchachones que iban y venían, llevando originales, otras operarios, cajistas, bajo cuya blusa ennegrecida por la tinta asomaba el blanco cuello de la camisa o el pantalón de corte elegante, que llevaban o traían húmedas todavía pruebas de imprenta recién impresas.